Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos otra vez en esta ocasión, en este domingo 3 de mayo. Gracias a Dios que podemos reunirnos a través de los medios que Él proporciona para que podamos seguir creciendo y madurando en la palabra de nuestro Señor. Esta mañana queremos saludarte, enviarte un afectuoso y respetuoso saludo. Estamos bien, gracias a Dios. Esperamos que la bendición de Dios también esté con ustedes. Y esta mañana continuaremos en nuestro estudio de Filipenses. Vamos a orar antes de comenzar y entrar a la palabra de Dios y vamos a disponer nuestro corazón, vamos a concentrarnos en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta mañana. Ahí donde te encuentras, con quien estés, si estás en familia, inclinen su rostro y oremos. Dios bueno, Dios Padre, queremos en esta mañana darte gracias por la vida que nos permites tener el día de hoy, por cuidarnos, por darnos, Señor, lo que necesitamos, por extender tu gran amor y misericordia a nuestra vida. Te damos gracias. Esta mañana, Señor, queremos, al escuchar tu palabra, aprender de ti, aprender lo que tienes para nuestra vida y, Señor, te pedimos que nos permitas, Señor, a través del estudio de tu palabra, adquirir, Señor, revelación, una madurez, un, Señor, crecimiento espiritual para nuestra vida. Oramos porque lo que es plantado en nuestro corazón a través de tu palabra, Señor, dé un fruto que glorifique tu bendito y santo nombre. Gracias por la familia, gracias por la salud, gracias por el trabajo, por lo que tú nos permites tener y también por lo que no tenemos. Gracias porque estamos en tus manos y tú tienes cuidado de nosotros. Oramos, Dios eterno, porque tu bendición repose sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestros familiares, sobre la vida de aquellos que, Señor, conocemos. Pedimos por los hermanos de la iglesia que estén bien. Pedimos, Señor, porque aún en la distancia, Señor, Padre, aún cuando no nos hemos visto por algún tiempo, Señor, tú puedas bendecir y puedas, Señor, reunir en un mismo sentir a tu iglesia, el glorificarte siempre. Padre, muchas gracias. Gracias porque nos das los medios para escuchar tu palabra y confiamos, Señor, que tú tienes cuidado de aquellos que te aman. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y por bendecir, Señor, a cada uno de nosotros a través de este medio, a través de tu palabra, a través de, Señor, día a día creciendo contigo. Oramos, Señor, por la Señor, la ciudad en la que vivimos y te pedimos, Señor, que a las autoridades que has puesto para que gobiernen esas ciudades, tú les des tu gracia y tu favor y infundas en ellos un temor, Señor, reverente hacia ti, para que todo lo que ellos hagan tenga, Señor, ese sesgo de buscar glorificarte, buscar, Señor, hacer tu voluntad y no la de ellos. Pedimos por el presidente de la República que le des la sabiduría que se requiere, la inteligencia, la sagacidad, Señor, pero también la humildad, Señor, para buscarte en los tiempos difíciles. Señor, que te consulte a ti, que no se base en su experiencia o en sus deseos, sino que te busque a ti, Señor, para honrarte y glorificarte. Pedimos que rodees de gente que te ama, Señor, a esta persona, al presidente de la República, al gobernador del estado, al presidente municipal de cada una de las ciudades a donde estemos, Señor. Pedimos por nuestras ciudades y te pedimos perdón por los pecados que se cometen en ella. Y oramos porque tú, Señor, nos permitas como cristianos, no porque no lo hagas, sino porque nosotros debemos hacerlo y que nos ayudes a hacerlo, a hacer luz en medio de la oscuridad, a dar un testimonio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por cuidarnos y darnos la bendición de estar vivos y de poder, Señor, compartir tu palabra y a tu Hijo Jesucristo. Señor, pedimos que en este tiempo, Señor, donde estamos viviendo esta psicosis social y esta pandemia, tú glorifiques tu santo nombre. Y aquellos que están, Señor, de alguna forma tribulados, que están, Señor, impacientes, que están inseguros, trae, Señor, la paz que da tu, Señor, palabra, que da la relación contigo a cada uno de nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a ir al estudio de esta mañana, continuando con el estudio de Filipenses capítulo 3, versículo del 1 al 3.
Voy a leer la versión 1960, a donde Pablo escribe a los filipenses y dice de la siguiente manera: si ustedes tienen forma de escribir, de poder plasmar algún comentario que se haga, subrayarlo, háganlo. Es importante que todos y cada uno de nosotros tengamos la actitud de aprender y de querer crecer en la palabra de Dios. Dice el libro de Filipenses en el capítulo 3, del versículo 1 al 3, hablando Pablo en esta carta que les va a mandar a ellos: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hemos titulado esta pequeña sección de estos 3 versículos las cualidades distintivas del verdadero cristiano. Estas se encuentran realmente en el versículo 3. Él nos da estas 3 cualidades de lo que es un verdadero cristiano. Permítame leerles esta misma escritura, Filipenses 3, versículo 3, en la traducción Palabra de Dios para Todos, para que vayamos teniendo un poquito más de claridad en el idioma. Dice: nosotros somos los que estamos verdaderamente circuncidados, los que adoramos a Dios por medio de su Espíritu y nos alegramos de lo que Cristo hace en nuestra vida, sin poner nuestra confianza en la raza o posición social. La pregunta que podemos hacernos esta mañana, amados hermanos, es: ¿qué es un cristiano? ¿O quién es un verdadero cristiano? Podríamos decir que es un creyente, un hijo de Dios, un discípulo, un seguidor, uno que ama a Dios. Pero podríamos decirlo de manera, mejor dicho, de una mejor manera, que un cristiano es uno que adora en el Espíritu de Dios, se gloria en Cristo Jesús y no confía en la carne. Creo que esa es la mejor definición de un verdadero cristiano. Y las cualidades distintivas del verdadero cristiano se encuentran en este tercer verso de Filipenses 3. Pero antes de llegar a ese tercer verso, Pablo tiene un contraste en mente de los primeros 2 versículos. Después de una breve introducción y en virtud de ese contraste, vemos con mayor audacia la realidad de las cualidades distintivas del verdadero cristiano. Pero el verdadero cristiano, como se define en el versículo 3, se compara con los falsos religiosos del versículo 2, que se les llama incluso hasta perros, trabajadores malvados, incluso se les llama falsa circuncisión. La palabra real es mutilación. Esto caracteriza a aquellos que no son verdaderos cristianos. Palabras muy fuertes de parte de Pablo. Y este asunto de comparar a aquellos con una asociación falsa con Dios en contraste con lo verdadero, como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, es un tema repetido en las Escrituras y por lo tanto un tema repetido en nuestro estudio. A menudo hemos discutido el asunto de que alguien es un verdadero cristiano y cuáles son las características de los creyentes genuinos, porque es muy importante que usted y yo y cada uno de los hijos de Dios aprendamos a distinguir. Lo discutiremos nuevamente, perdóneme, porque Pablo está preocupado por eso aquí mismo. Siempre ha sido la estrategia de Satanás infiltrarse en la verdadera iglesia con lo falso, sembrar la cizaña entre el trigo, permitir que hombres perversos se levanten dentro de la congregación para desviar, empoderar a esos lobos rapaces de los que habla la Escritura para atacar al rebaño y desgarrarlo en pedazos con su falsa doctrina. Siempre ha sido el llamado de Dios para la vida del ministro, nutrirse de las palabras de fe, de la Escritura, de la sana doctrina, para refutar a los herejes, para advertir a la congregación de la instrucción del error. Entonces, este asunto de lo verdadero y lo falso simplemente traza las líneas de batalla donde el pueblo de Dios se esfuerza para enfrentarse a las mentiras de Satanás, que generalmente vienen a través de personas disfrazadas de ángeles de luz que se infiltran en la iglesia. Entonces lo que vemos con el apóstol Pablo aquí es realmente una advertencia. Permíteme leerte otra vez Filipenses 3:1. Dice Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas,
y para vosotros, escuche, es seguro. Tal vez te gustaría hasta subrayarlo. La advertencia sobre los falsos religiosos que se esfuerzan por confundir, por debilitar, para destruir la obra del Evangelio. La falsificación siempre estará en sus corazones, siempre es una amenaza. Esa advertencia es reiterada por Pablo porque dice, no me es molesto volverte a decir esto. Ahora, debemos entonces nosotros, en base a lo que Pablo escribe aquí, hacernos una pregunta una vez más. ¿Quién es realmente un verdadero cristiano, un verdadero creyente? Muchas personas en nuestro mundo afirman conocer a Dios. Seguramente tú conoces gente en el trabajo, vecinos o mismos familiares que te dicen que son cristianos. Pero yo me pregunto, ¿es cierto esto? Porque mucha gente afirma ser seguidores de Dios, representantes de Dios incluso. Pero ¿cómo lo sabemos realmente? Bueno, la palabra de Dios nos presenta muchas veces este asunto de evidencia objetiva con respecto a la obra generadora de Dios en la vida de un individuo. Hace algún tiempo leí algo que me gustó mucho, que decía que uno de los verdaderos cambios, o más bien demostraciones de que alguien es un verdadero cristiano, comienza con la boca, la forma en la que habla. La Biblia dice y enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que una persona tiene en su corazón es de lo que va a estar saliendo de las palabras en su boca. Y una de las evidencias, esa es la palabra, de alguien que ha sido verdaderamente transformado, regenerado, es que su forma de hablar ha cambiado. La Biblia no nos ha dejado sin un estándar por el cual podamos medir al verdadero cristiano. Y aquí, de hecho, en el versículo 3, hay tres grandes características cualitativas de un verdadero creyente. Adoran en el Espíritu, tienen una relación con Él, obedecen sus mandamientos, porque eso es adorar a Dios en espíritu. Eso también lo veremos si Dios nos da vida más adelante en la siguiente oportunidad que estemos juntos. La segunda característica cualitativa es que dice que se glorían en Cristo Jesús, no viven para ellos, reconocen en todo tiempo quién es su Señor. Y la tercera es que no confían en la carne, no viven por lo que ven o sienten, sino en las promesas de Dios. Qué maravilloso conjunto de criterios objetivos para designar a un verdadero creyente. Pero luego por el otro lado están estos que Pablo pues nombra como perros, malvados trabajadores y aquellos mutiladores que realmente atacan a la iglesia con su falsa deducción de salvación, con sus falsos criterios de salvación. Y debemos ser advertidos contra ellos o ante ellos. Y así, antes de que podamos ver las cualidades distintivas de un verdadero cristiano, debemos enfrentarnos cara a cara con el hecho de que debemos ser capaces de discernir lo falso. Dicen los que saben que para que te engañen con un billete falso, tienen que parecerse lo más posible a lo verdadero. No sé si en alguna ocasión te ha tocado estar en el cajero de, por ejemplo, del súper y le das un billete o has visto que alguien le da un billete a la persona que está ahí. Inmediatamente ella sabe, simplemente por una de dos, tocarlo o verlo. No sé si te ha tocado dar algún billete de esos grandes que de repente tenemos y la gente lo revisa, lo toca, ¿no? Le busca ciertas características y de repente cuando reciben algo falso, inmediatamente lo detectan. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué tan fácilmente ellos lo detectan y nosotros no? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Ellos están todos los días, todo el día, con el dinero. E inmediatamente detectan cuando no tienen la misma textura, no tienen el mismo color, y es fácil para ellos hacerlo. Entonces, entre más expuesto estás a la verdad, más fácil es discernir lo falso. En este pasaje que vamos a estudiar es muy importante ya que debemos estar continuamente colocando la vida de un individuo junto con el estándar bíblico para poder afirmar su condición espiritual. Comprender los criterios bíblicos para evaluar la verdadera salvación. Ahora, esto nos va a ayudar en tres sentidos, como te estoy diciendo en este momento. Nos va a ayudar a los verdaderos hijos de Dios, número uno, a estar seguros.
Si estás anotando, podrías anotar estos tres. Son criterios objetivos. ¿En qué me va a servir poder discernir a estos falsos cristianos? Bueno, el número uno, el entender quién es un verdadero y quién es un falso, me va a ayudar a estar seguro. Número dos, a exponer y despojar a los falsos hijos de Dios, aquellos que son falsos creyentes. Claro que tenemos que predicarles, claro que tenemos que tener compasión y misericordia de ellos, pero algunos de ellos no tienen la intención de estar entre nosotros para ser salvos, sino para destruir, y hay que tener cuidado. Y número tres, va a equipar a los maestros y a los predicadores para hacer ambas cosas, es decir, para discernir y para que la verdadera grey de Dios esté segura. Y así este tipo de pasaje es vital para nosotros, como lo ha sido para toda la iglesia. Es vital. Ahora, retomemos donde lo dejamos la última vez. Permítame leer lo que Pablo dice desde el inicio. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y esta es una transición. Recuerden que es el tema básico de la epístola que aparece en cada capítulo. Finalmente, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí me gusta de repente resaltar algunas palabras y esta es una palabra que establece este principio muy simple, que nuestro regocijo está conectado a una relación. Lo que Pablo está diciendo es, alégrate en el Señor. Y cuando iniciamos la epístola de Filipenses dijimos que es una epístola que muchos consideran como la epístola de la alegría. Es un tema familiar. Lo encuentras en el capítulo 1, versículo 4, capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículos 17 y 18, 28, 29, capítulo 3, capítulo 4, versículos 4 al 10. Entonces les está recordando continuamente acerca de la alegría. Pero en este punto, por primera vez agrega la pequeña frase que la alegría es en el Señor. Y esa es la esfera en la que existe nuestra alegría, solo en Él. Solo en Él se encuentra la verdadera alegría, en ningún otro lugar. Y permítame hablar un poquito acerca del tema de la felicidad. Lo hemos mencionado y ya lo hemos dicho en los primeros versículos y el primer capítulo de Filipenses, que por cierto no lo tenemos grabado porque tuvimos unos problemas técnicos y que pronto estaré grabando para que todos tengamos esta serie y podamos escuchar lo que Dios nos enseña a través de Filipenses. Pero es un tema recurrente, es un tema que está ahí y debemos aprender lo que dice la palabra de Dios. Pero lo interesante es que la felicidad es muy diferente a la alegría. La felicidad es una emoción o una euforia asociada con ciertos eventos. No es una emoción, una euforia asociada con una relación. Tiene que ver con un evento, una cosa, un acontecimiento. Entonces el tipo del gozo del que Pablo está hablando y pidiendo, que por cierto es un mandato y el mandato implica obediencia por parte del creyente, que en sí mismo es sin duda una prueba de la verdadera salvación. Ya más adelante entenderás por qué, porque nos manda a gozarnos en todo tiempo y en cualquier situación. Y entonces hay gente que puede estar muy contenta cuando las cosas van bien, cuando tienes un buen empleo, cuando tienes todo lo que necesitas y todo, y ahí hay alegría y ahí hay gozo y felicidad, pero cuando las cosas no salen como uno planea, ahí ya no hay ese gozo y entonces Dios te dice, tú tienes que alegrarte en cualquier momento. Entonces es un mandamiento y es una verdadera prueba de la salvación. Y entonces Él dice, regocíjate en el Señor. Nos manda a alegrarnos. No es el tipo de arrebato emocional, como te estoy diciendo, o la euforia que se asocia con me saqué la lotería o me subieron el sueldo o me encontré un billete en la calle. Es el tipo que se asocia con una relación. Ahora, escucha, porque ni siquiera dice, alégrate por lo que el Señor te ha dado. Porque como te decía hace un momento, muchos de nosotros estamos contentos porque tenemos muchas cosas. Alégrate en el Señor no implica por lo que el Señor te dará, o alégrate por lo que el Señor te está dando.
No dice alégrate por lo que el Señor ha hecho, por las personas que te importan, simplemente dice alégrate en el Señor. Y esto es de suma importancia asumirlo y que penetre en nuestra alma, en nuestro corazón, porque la verdad es eh, importante entender que debemos alegrarnos en el Señor en todo tiempo. Es la emoción en la relación y quizá la analogía humana más simple sería la alegría de un padre con un bebé recién nacido. El bebé es totalmente dependiente, no puede aportar nada. De hecho, la mayoría de los eventos relacionados con el bebé son todo menos estimulantes, a no ser por su risa de repente, ¿verdad? Cuando es un bebé recién nacido, pero un bebé recién nacido no realiza contribuciones caritativas, no presta un servicio particularmente beneficioso, pero hay algo en esa relación que literalmente estimula el alma. Es el mismo tipo de emoción, solo en una proporción mucho mayor y más profunda que la de enamorarse, por ejemplo. Ahora déjame dar un paso más allá. Ese tipo de alegría no es una emoción humana y ahí puedes descansar porque es una emoción producida por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es una emoción sobrenatural. Ay, estoy enfermo y qué gozoso estoy, ¿no? No tengo para comer el día de mañana, pero tengo mucha alegría en el Señor. Suena a risa, pero eso es de lo que está hablando Pablo. ¿Qué se siente en esta alegría que debemos tener? Bueno, produce una confianza en el futuro, basada en la confianza. La relación dice que mi vida está en manos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Mi vida está en control de Cristo. Todo va a estar bien. Es el tipo de alegría que trae un sueño tranquilo, un sueño profundo, una tranquilidad de la vida, porque uno confía, porque sabe que Dios es soberano y fiel es Cristo, que cumplirá sus buenas promesas. Es una emoción sobrenatural que también podría describirse como la ausencia de cualquier temor final basado en esa relación que es eterna. Es el tipo de emoción que se pone en nuestro corazón como una melodía, que no importa cuán malo sea el mundo, es casi como si cruzáramos por la cima de los baches, como volar por encima de los problemas. Es el tipo de emoción que se pone cuando cantamos, una emoción que trae una ligereza en el paso. Es el tipo de emoción que produce agradecimiento por pequeñas cosas, pequeños placeres. Es muy diferente a la felicidad. Por ejemplo, cuando todo marcha bien, viento en popa, tienes buena salud, estás contento porque las cosas no están mal y vas bien. Pero ¿qué tal cuando te enfermas? O cuando pierdes tu trabajo? O cuando no te alcanza lo que ganas? Cuando no tienes nada. ¿Qué? Porque la verdadera alegría eh, no debe acabarse. La verdadera alegría persiste en la debilidad, en el dolor, en la enfermedad, en la muerte. Le he platicado muchas ocasiones que de repente mi esposa me dice cosas como ya me quiero ir con el Señor y mi alegría es estar con el Señor y de repente pienso y digo, es verdad, porque ¿qué nos puede hacer la muerte? Lo único que la muerte va a hacer es entregarnos a nuestro Padre, a nuestro Señor. No puede hacer nada más. Es difícil, es diferente, difícil en el sentido de que difícil de entender cuando no tienes una relación estable y firme con el Señor. De repente vienen y te dicen tu hijo tiene cáncer y el mundo entonces sientes que se te viene encima, pero ¿acaso eso haría que perdieras tu gozo, tu alegría en el Señor? No debería. ¿Deberías preocuparte? No deberías, porque no está basado en lo que ves, está basado en lo que crees, en lo que Él ha dicho, en sus promesas. Es diferente la diversión de una fiesta con amigos y música y amigos que ríen y están cotorreando, porque la verdadera alegría persiste a pesar de estar solo. Es diferente del placer de una casa nueva, de un auto nuevo, un vestido nuevo o algo nuevo, porque persiste a través de la pérdida de todo. ¿Por qué? Porque es la alegría en la relación con Jesucristo que disfrutamos. Eso nunca cambia.
Él siempre está cerca, Él siempre es amoroso, Él siempre está asegurando, Él siempre está fortaleciendo, siempre está proporcionando. ¿Y sabes qué? Confiamos en Él. Así que alégrate del Señor. Muy diferente a la felicidad. Pero como ven, la felicidad y la alegría de la mayoría de las personas se basa en lo que se les da, se basa en lo que les sucede a ellos. La felicidad de la mayoría de las personas se basa en lo que logran hacer en un momento dado o en lo que adquieren. Pocas personas entienden la alegría pura y estimulante de una relación, pero nosotros debemos hacerlo en el espíritu. Y por lo tanto, antes de ver las cualidades explícitas de un verdadero cristiano, una de las cosas implícitas es que hay una alegría superior en la relación que no está relacionada con las circunstancias de la vida. Entonces Pablo dice, y sigue diciendo, porque es un tema que repite en esta epístola, regocíjate en el Señor. Es un mandamiento y una característica de un verdadero cristiano. Y después de haber marcado su tema principal, pasa lo que está en su corazón en este nuevo tema. Y comienza con una introducción en el versículo 1 diciendo, escribir las mismas cosas nuevamente no es un problema para mí y es un salvaguarda para ustedes. Es una declaración interesante. Asume que van a estar un poco sorprendidos de que traiga este tema que ya mencionó. Entonces dice que escribir las mismas cosas nuevamente no le molestan realmente porque debes entender que esto te va a proteger. ¿Qué quiere decir que vuelva a escribir las mismas cosas? Bueno, se está refiriendo a lo que acaba de decirnos o remite a lo que está a punto de decirnos. Yo tengo la convicción de que está hablando ahora de lo que está a punto de decir por la simple razón de decir regocíjate en el Señor. Regocíjate en el Señor no parece ser un salvaguarda, por lo que dice en el versículo 2 que es definitivamente un salvaguarda. Cuidado, cuidado, cuidado. Entonces, el contexto nos llevaría a la conclusión de que está a punto de decir algo que ya al menos se ha referido, pero no le importa decirlo nuevamente porque es para nuestra protección. Entonces dice que vuelva a escribir las mismas cosas. Bueno, ¿cuándo las ha escrito antes? Bueno, tal vez muchas veces en las pasadas epístolas, pero creo que probablemente tiene en mente Filipenses 1:27. Es decir, Pablo en Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esta expresión compórtense de una manera digna del Evangelio es que los está llamando a una vida y a un comportamiento piadoso como iglesia. El versículo 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Ahora lo que les está diciendo es que puedes esperar algo de oposición, puedes esperar algunos oponentes, puedes esperar algún conflicto, algunos ataques, algunas persecuciones, y mira cómo termina. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Y de dónde estaba escribiendo esto Pablo? Estaba prisionero, ¿se acuerdan? Y estaba teniendo conflictos como siempre lo hacía por el pueblo judío que odiaba su mensaje, como los gentiles que también lo rechazaban. Entonces Pablo les dice, miren, permanezcan fieles, caminen con dignidad, permanezcan juntos en una sola mente luchando por la fe del Evangelio y no cedan ante la oposición porque Cristo los ha llamado a sufrir por causa de Él y por su experiencia. El mismo tipo de conflicto por el que me ves pasar es parte de todo esto. La implicación de este texto del primer capítulo es que ya iban a estar bajo ataque. Tal vez ya habían comenzado a experimentarlo y él les había advertido sobre eso y cómo reaccionar. Así que ahora cuando llegas al versículo 1 del capítulo 3 y dice, escribir las mismas cosas de nuevo no es problema para mí, es muy posible que tenga en mente
una alusión a la sección del primer capítulo. Quiero advertirte nuevamente, pero esta vez voy a ser más específico. Y ahí dijo que no te alarmes por tus oponentes y aquí te voy a explicar cómo reconocerlos. Es decir, Pablo está interesado en que ellos, los filipenses, y ahora nosotros, aprendamos, crezcamos y sepamos cómo debemos conducirnos. Él dice en esta pequeña frase, escribir las mismas cosas otra vez no es un problema para mí. Es una palabra interesante, opneros, que significa causar miedo o renuncia. Él dice que no soy reacio y no tengo miedo de hacer esto, no me molesta en lo absoluto porque es una salvaguarda para ti. Quiero protegerte de los falsos religiosos, de los falsos maestros. Y eso es lo que tiene en mente aquí cuando usa esta palabra salvaguardar. En el idioma griego, él dice, quiero proporcionarte esto para que no tropieces, no caigas, no seas derrocado, que esta sea tu protección, que sea su salvaguarda confiable. Pablo no es como dice en alguna parte en Isaías, no vayas allá, Isaías 56:10, yo te lo leo, dice sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Tú recordarás que los atalayas son las personas que están vigilando las torres, los que están vigilando las murallas de las ciudades que antes estaban fortificadas y que tenían siempre que tener algún grupo de personas que vigilaran por si alguien venía a atacarlos. Pablo no es, como dice aquí Isaías, ni es ciego, ni ignorante, ni es un perro mudo que no puede ladrar, ni está echado, soñoliento y que ama el dormir. Al contrario, él es un vigilante responsable, un hombre fiel que advierte al pueblo. De hecho, en Hechos, capítulo 20, dice, no he dejado de advertirles día y noche con lágrimas por espacio de 3 años. Te advertí sobre hombres perversos que se levantarían, te advertí de esos lobos rapaces. Un ministro de la talla de Pablo, en este ministerio que Dios le ha dado, es un hombre que tiene en su corazón esto, el advertir, un ministerio de advertencia, era parte de su vida. Dice que no tengo problema con advertirte nuevamente, porque esto te va a proteger. Ahora, ¿sobre quién está advirtiendo? ¿De quién está hablando? Bueno, vamos a verlo en el versículo 2, de quién está hablando. Y si tomas lo que dice, esa mutilación al final del versículo 2, que se traduce en alguna versión como circuncisión falsa, y luego lo comparas con el versículo 3 que dice que somos la verdadera circuncisión, sabemos de quién está hablando. La semana pasada hicimos un estudio acerca de la circuncisión. Recordarás que los judíos creían que la circuncisión era una señal del favor de Dios, que si tenían esa operación física, era la identificación externa de que eran simiente de Abraham y que por lo tanto debían ser bendecidos. Sin embargo, de alguna manera perdieron el punto de la circuncisión externa, que solo debía ser un símbolo de la circuncisión de lo que es interior. Pero los judíos se habían alejado de la realidad del simbolismo de la circuncisión y se habían comprometido solo con el símbolo. Ahora déjame decirte lo que pasó. Tienes una comunidad judía que cree en la circuncisión como la marca necesaria para el pueblo de Dios. También creen en el Antiguo Testamento, creen en las ceremonias mosaicas, creen en los rituales y leyes y sienten que están obligados a guardarlos. Entonces viene el apóstol Pablo, viene al mundo gentil y predica la salvación por gracia. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo porque es por gracia, es un regalo de Dios, la maravillosa gracia de Dios. No se obtiene con obras, es un acto de fe, simplemente recibes el don de la gracia, el trabajo ya está hecho. Y entonces los judíos están muy molestos y tan pronto como Pablo deja la ciudad, después de establecer una iglesia, se levantan, van a la iglesia, estos judíos, y les dicen, deben ser circuncidados.
Ahora, incluso hay judíos que creen en el Evangelio. Ellos creen que Jesús es el Mesías, ellos creen que Jesús murió en la cruz, pueden creer que resucitó de entre los muertos, pero también creen que para agradar a Dios y que Dios los acepte deben ser circuncidados y guardar todas las ceremonias de Moisés. Entonces, cuando Pablo sigue y dice que el antiguo pacto ha sido dejado a un lado, la circuncisión es innecesaria, la ceremonia mosaica es innecesaria, no puedes hacer nada externo para agradar a Dios o obtener tu salvación. eh, los judíos empiezan a predicar otro evangelio, otra manera. ¿Y por qué Pablo dice todo esto? Porque en el Antiguo Testamento, para ser salvo, debían hacer ciertas cosas ceremoniales y realizar ciertas buenas obras, y esto se está propagando no solo a la iglesia, sino a aquellos que están alrededor de la iglesia y que demuestran interés en ella. Y es un evangelio que enreda el evangelio verdadero porque dice que Cristo, eh, que ellos predican Cristo sí, pero la circuncisión sí, las obras sí, y entonces los judaizantes, que son como se les conoce, estaban judaizando, estaban predicando esto. Por un lado Pablo dice, no, este es el nuevo pacto, y ellos dicen, sí, pero traen esto a la mesa y empiezan a decirle a los nuevos convertidos y a la gente que está interesada en la iglesia que deben guardar las ceremonias de Moisés y citarían incluso el Antiguo Testamento, y debido a que algunos de los cristianos más jóvenes no entienden que han sido apartados en el nuevo pacto, está esta situación en la iglesia. Entonces el pueblo judío está llevando a los cristianos a creer que para ser salvos deben circuncidarse, y en otras palabras decían que no pueden entrar al cristianismo a menos que pasaran por el vestíbulo del judaísmo. No puede ser un gentil y simplemente venir a Cristo, debe ser circuncidado y debe seguir las costumbres mosaicas y suscribirte a eso. Ese fue un gran problema en la iglesia primitiva. Para mostrarte las proporciones, déjame ir a Hechos. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1, donde veremos, era un problema, porque mientras Pablo predicaba el Evangelio de Cristo y decía, el antiguo pacto ha quedado a un lado, y ahora estamos bajo este nuevo pacto, ellos decían, cuando él se iba, ellos venían y decían, bueno, sí, pero tienes que seguir haciendo tales cosas. Y entonces hay una reunión importante. Y lo que vamos a leer es Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice así, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, como dice, no podéis ser salvos. Ahora escucha, dice, enseñaban a los hermanos, o sea, venían algunos y se infiltraban y enseñaban a los hermanos esto. Versículo 2, cuando Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, perdóname, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, ese no pequeña quiere decir que fue realmente a lo mejor hasta calorada, grande. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que algunos decían que tenían que circuncidarse conforme al rito de Moisés para ser salvos. La cuestión de Pablo y Bernabé no es necesario. Ah, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a Jerusalén, vamos a hablar con los apóstoles, vamos a hablar con los ancianos y vamos a tratar esta cuestión. El versículo 5 de ese mismo capítulo. Pero algunos de la secta de los fariseos, ahora subraye esto, que habían creído. Por eso es que le digo que algunos judíos sí creían, pero querían seguir aferrados a lo anterior. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí podemos ver que esta gente había creído en los hechos del Evangelio, pero se ponen en medio del concilio y dicen, es necesario que observen la ley de Moisés. Y eso es lo que intentaban decir. Así que todos están reunidos, apóstoles, ancianos, y están ahí para tratar esta cuestión. Versículo 7. Y después de mucha discusión, fíjese, no fue algo que se tratara de manera fácil y rápida.
después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Aquí Pedro está poniendo sobre la mesa lo que él recibió de parte de Cristo, lo que él recibió de parte de Dios, que él fuera a los gentiles y les predicara. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios diciendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué tentáis poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Por la gracia, dice, de Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban grandes señales y maravillas. Cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ese fue un problema bastante serio, importante, y se resolvió en el concilio de Jerusalén. Pedro se levanta y dice, yo recibí instrucciones de Dios para ir a los gentiles, para que oyeran por mi boca la palabra, y luego los remata diciendo, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni hermanos han podido llevar? Creemos que por la gracia de Jesucristo hemos sido salvos de igual modo que ellos. ¡Pum! Se acabó la discusión. Dice que se cayó todo el mundo y entonces Pablo y Bernabé cuentan cuán grandes señales y maravillas ha hecho Dios. Fue un problema importante en ese concilio de Jerusalén. Y en Gálatas encontramos que también es un problema y Pablo incluso llama otro evangelio a esta predicación, como te lo mencionaba hace un momento. Es un tema que era repetitivo, ¿no? Pablo estableció una iglesia, se iba y entraban estas personas a decir, sí, está bien, pero tienen que hacer esto. Y por eso le escribe Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 9, y les dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis oído, sea anatema, lo que significa sea maldito. Gálatas capítulo 5, versículos 2 y 3. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¡Wow! ¡Qué declaración! En Filipos, como te decía yo, llegaron esas personas. Llegaron esos judaizantes, tal como lo habían hecho en los otros lugares. Llegaron a la región de donde estaba la ciudad de Filipos y empezaron a decirle a las personas, a la iglesia de Filipos, que se tenían que circuncidar. Y Pablo dice, mira, de nada te va a servir, no va a aprovechar de nada. Y si te circuncidas, estás obligado a guardar toda la ley. Y eso es algo bastante difícil, imposible más bien de hacer, guardar toda la ley. Y entonces Pablo les dice, cuidado con estos falsos maestros. Ahora, los va a caracterizar por tres nombres, les da tres adjetivos bastante fascinantes y bastante fuertes. Y les dice, cuidado con los perros. Recuerdan que ahí está en Filipenses capítulo 3, versículo 2. Eh, Fuertes palabras, porque no simplemente llamas a la gente perros. Dos palabras en el Nuevo Testamento para perros, ambos de la misma raíz. Uno es cunarión, que significa el perro mascota, que se utilizaría como un término, por ejemplo, ahí en Mateo 15, 26, donde habla que las migajas caen de la mesa y los perrillos comen de ella, y hace referencia a un perro mascota que podríamos tener tuyo en casa. Pero la otra palabra que aparece para perros también es cuón, y esa palabra no significa un perro mascota. Ahora, si tú no sabes un poco acerca de la cultura en estos tiempos, la mayoría de los perros en esa cultura no eran mascotas, eran carroñeros,
Incluso hay historias que puedes leer de esos días. Si lo buscaras en una enciclopedia bíblica, podrías encontrar que los perros a los que nos referimos deambulaban por las calles, a menudo eran salvajes, eran perros con rabia, y andarían por las calles de la ciudad sin dueño, sin hogar, se alimentarían de la basura, de la suciedad, se pelearían entre ellos, a veces atacaban a las personas y en algunos casos las personas morirían porque estos perros estaban enfermos. Y para mostrarte algo del carácter de ese tipo de perros, recordarás la parábola del hombre rico y Lázaro. Recordarás que en esa historia, en la parte de la tortura de Lázaro, él está enfermo y pobre y está acostado en la calle y dice que los perros se acercaban y lamían sus llagas, estos perros carroñeros de la calle, eh, lamiendo las llagas de este pobre hombre llamado Lázaro. Perros muy, muy diferentes a los que tú tienes en tu casa, muy diferentes al Firulais, ¿no? O al Goliat, ¿no? Como se llame tu perro, tu mascota. Son perros carroñeros de la calle. Incluso el libro de Apocalipsis, cuando se refiere para identificar a las personas que no van a ingresar por la puerta de la ciudad santa, hace mención a esto. Mira, acompáñame a Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Y mira qué es lo que dice. Apocalipsis 22, 15. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No son los que tenemos como mascotas. Eran lo más bajo de lo bajo. Los carroñeros sin vergüenza, malditos, inútiles que se movían por las calles y eran una amenaza para las personas y los niños. Y debido a que eran animales tan bajos y tan sucios, los judíos habían llegado a usar el término perro como título para los gentiles. De hecho, el Talmud dice que las naciones del mundo son como perros. Los gentiles eran perros carroñeros, sucios, inmundos, que atacaban salvajemente la verdad, que eran peligrosos. Y así los judíos verían a los gentiles como perros y los judaizantes tratando de proteger el judaísmo que era tan precioso para ellos, verían incluso a los cristianos gentiles como perros hasta que pasaran por la circuncisión. Lo sorprendente aquí es que un judío llamado Pablo se atreve a decir que los verdaderos perros son los judíos. Los llama de esta forma. Y esa es la otra cara de la moneda. Es una declaración bastante seria. Y a veces te podrías preguntar por qué Pablo no era tan popular. Bueno, es que él en efecto está diciendo la verdad. Cuidado con aquellas personas que son perros o que llaman a otros perros, porque los verdaderos perros son ellos y acusa de atacar descaradamente la verdad. Son los perros inmundos y sucios, así son ellos, son peligrosos, pueden incluso herir y matar. Mantente alejado de ellos, mantente alejado de esos peligros, de ese tipo de personas que son sucios, que gruñen y que atacan y los exhiben. Y Pablo, perdón, los exhibe y podemos ver aquí cómo es que él se refiere a ellos, peligrosos, sucios, y está hablando de personas que se creen religiosas, está hablando de personas que dicen que debemos obedecer la ley de Dios en el sentido estricto de la palabra, cuando sabemos que no se puede obedecer la ley de Dios en ese sentido, porque la ley de Dios fue dada al hombre para que se diera cuenta de la necesidad que tiene de un Salvador. Es imposible cumplir toda la ley de Dios. Vamos a hablar un poco más acerca de esto la próxima vez que estemos juntos. Así que Pablo hace mención a este tipo de personas y les dice, ahora te podrás preguntar, bueno, ¿quiénes son esas personas hoy en día? Bueno, pues cualquiera que venga y que te diga que tienes que bautizarte en agua para salvarte, pasar por cierto tipo de ceremonia para salvarte, hacer cierto tipo de oraciones para salvarte, es lo que Pablo define como un perro peligroso. Amados, la salvación es por gracia y solo por gracia, y cualquier otra cosa que te diga lo contrario no es más que una bestia inmunda y sucia. Términos bastante fuertes.
En segundo lugar, dice que son trabajadores malvados. Son trabajadores malvados. La cosa es que se orgullecen de ser trabajadores de la justicia. Por lo general, aquellos que están involucrados en este tipo de religiones externas de obras se ven a sí mismos como los trabajadores de lo que es bueno, que complace a Dios. Se están ganando su favor, se están ganando su salvación. Me acuerdo cuando era un niño, mi tía me estaba inculcando la religión y me decía, tienes que guardar de tu dinero que te damos para dar para la limosna. Me acuerdo mucho un día que de regreso de la escuela, yo le comenté a mi tía y le dije, ¿sabes qué, tía? Hoy no tomé en el recreo mi lunch, mi desayuno. Me guardé estas monedas para darlos en la limosna. Y me acuerdo mucho lo que me dijo, me quedó muy grabado. Me dijo, hijo, hoy te has ganado un escalón más al cielo. Y fue algo que en mi ignorancia yo sentí bonito. Y dije, ay, qué bueno. Y luego después le dije, hoy ayudé a pasar a una persona que no podía cruzar la calle. Me dijo, hoy te ganaste otro escalón al cielo. Entonces yo decía, bueno, ya llevo dos, no sé cuántos son, pero ya por lo menos voy en el segundo, ¿no? No sé si a ti alguna vez te pasó. Pero son los nobles defensores de las ceremonias y de los rituales de su religión y se merecen el favor de Dios. Han encendido sus veladoras, han doblado sus rodillas, se han bautizado, han pasado por un ritual, han hecho buenas acciones y han llenado toda su agenda con todo lo requerido. Han hecho todo lo bueno y el hecho es que no son buenos trabajadores. ¿Qué es lo que dice Pablo de ellos? Son trabajadores malvados. Y a lo mejor te preguntas y dices, ¿por qué? Porque la maldad de todas las maldades es pensar que puedes ganar cualquier cosa con Dios. ¿Y por qué eso es tan malvado? Porque se llama orgullo. ¿Y el orgullo qué es? Es un pecado. Las personas malvadas pueden hacer el mal, hacen cosas por malas razones y, y tú podrás decir, bueno, ¿y qué es eso? Bueno, es todo tipo de pecado, pueden hacer muchas cosas malas, las hacen con malas razones, malos motivos y están motivados por su naturaleza egoísta y malvada. Pero escucha esto, las personas no regeneradas también pueden hacer el bien. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en el sentido de que pueden ayudar a los pobres, aliviar a alguna persona, ayudar a alguna viuda, visitar a los prisioneros, adoptar a algún huérfano, dar algún dinero. Pueden hacer el bien, pero es malo, porque está motivado por el orgullo en lugar de la gloria de Dios. La verdad es que mucha gente que hace estas buenas obras, que no es regenerada, lo único que quiere hacer es que la gente sepa que está haciendo. Está lleno de orgullo. En algunas ocasiones es para apaciguar su conciencia. Lo mejor que pueden hacer los no regenerados es el bien mal. Pueden hacer mal, ser perversos, o pueden hacer el bien de mala manera. Ellos creen que están haciendo bien, pero su corazón está lleno de orgullo. Ahora, ¿cómo lo sé? Eso solo lo sabe Dios. Pero tú no puedes ganar el favor de Dios por un lado o un día dando una limosna, ayudando a alguien y comportándote como te has comportado el resto de la semana, haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Eso no está bien. Solo los redimidos pueden hacer el bien, una buena acción motivada para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando estos religiosos hacen todas sus ceremonias y todas sus actividades por sus propias obras e intentan alcanzar el favor de Dios? Es lo que te decía yo, es lo bueno hecho de mala forma. Puede parecer bueno por fuera, pero es malo por dentro porque no es más que la expulsión de orgullo y que creen que pueden complacer a Dios por su cuenta. Son traficantes de méritos. Los judaizantes estaban ahí entre ellos, trabajadores malvados tratando de ganar el favor de Dios. No significa que estén haciendo malas acciones, estaban trabajando para agradar a Dios, pero eran malvados porque todo estaba motivado por la falsa creencia que podían agradar a Dios. Qué engaño de orgullo. Entonces Pablo voltea la moneda y dice,
no, ustedes no son buenos trabajadores, ustedes son trabajadores malvados, que todo lo hacen por orgullo y todo lo que hacen está mal motivado. ¿Por qué? Porque lo hicieron, como les dije, por orgullo. Está motivado por orgullo. Es el pecado principal del hombre no regenerado. Finalmente él dice, cuidado con la mutilación. Se enorgullecían de la circuncisión y la palabra para circuncisión en griego es peritomé, significa cortar alrededor. Y Pablo dice que no eres la circuncisión, eres la castración, eso es lo que eres. Eres el catatome, la mutilación. ¿Crees que estás circuncidando? ¿Crees que encajas en el diseño de Dios, en el simbolismo de la circuncisión? Olvídalo, no hay nada espiritual al respecto, todo es una mutilación física. Te voy a leer Gálatas 5:12 en la palabra de Dios para todos. Fíjate cómo se refiere a ellos. Me gustaría que esos que los están confundiendo, llegaran de una vez hasta el extremo de castrarse. Muy fuerte, muy fuerte. Verán, no podemos simplemente decirles a estas personas que agregan obras a la salvación. No podemos simplemente decirles a estas personas que agregan obras a la salvación, que son nuestros hermanos, que son buenos trabajadores, son perros, cuidado con ellos, están sucios, inmundos, viciosos, no trabajan para el bien. En el menor de los casos, como te dije, están haciendo el bien de mal manera, motivados por su orgullo y pasan por sus ceremonias religiosas y son inútiles y no tienen nada que ver con su corazón y su vida y su relación con Dios son simplemente externos, es simplemente un proceso de mutilación sin valor espiritual, sin limpieza interior, sin cambio espiritual. ¿Por qué? Porque todo eso es por gracia y nada más, y tan pronto como pones algo más ahí, estás perdido. Conozco a mucha gente muy religiosa que ha pasado años y años en la iglesia y que tú ves sus vidas y que podrían aparentar ser cristianos, podrían saber algo de Biblia, podrían incluso hasta predicar, podrían incluso hasta estar dirigiendo algún grupo, pero la verdad es que sus vidas, sus testimonios dicen otra cosa. De hecho, estas personas llamaron a la mutilación y pensaron que podrían llegar a Dios a través de la circuncisión. Pero esa mutilación, esa circuncisión no tiene más valor que la mutilación que se hicieron los profetas de Baal en el monte Carmelo, ¿te acuerdas? Ahí con Elías, donde se cortaban y gritaban y se mutilaban tratando de complacer a su deidad. Algo absolutamente inútil. Así es la circuncisión. Entonces cualquier cosa externa que no refleja un corazón transformado, eso no es un judío exteriormente. Un judío, dice Pablo en Romanos, que lo es interiormente, Romanos 2:28. Uno no es judío por tener una marca exterior en el cuerpo, porque la verdadera circuncisión no es la del exterior del cuerpo. Uno es verdaderamente judío cuando lo es en su interior. La verdadera circuncisión está en el corazón y se hace por el espíritu y no por lo que está escrito. El que tiene la circuncisión de corazón por el espíritu recibe la aprobación de Dios y no la de los demás. ¿Cuál es el mensaje de Pablo aquí? Él está diciendo, somos la verdadera circuncisión. ¿Y cómo nos caracterizamos? Todo es internamente. Adoramos en el Espíritu de Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Y quién recibe toda la gloria por nuestra salvación? Cristo. Soli Deo Gloria. Nuestra adoración no es externa, está en el Espíritu. Obtienes toda la gloria Él. ¿Y cuánta confianza tenemos en nuestra carne? Ninguna. Esa es la diferencia. Ellos adoran en el exterior, se glorían en sus logros humanos, en su actividad religiosa y confían en la carne. Totalmente lo contrario. Eso lo veremos la próxima semana, si Dios nos permite. Espero que el Señor haya traído algo de conocimiento a tu vida y esperemos que todo esto que hemos estado aprendiendo nos sirva para crecer y madurar y para obtener lo que Dios quiere de nosotros.
Inclina tu rostro y oremos. Padre amado, te doy muchas gracias por darme la oportunidad de poder, Señor, estar con los hermanos, aunque físicamente no estamos juntos. Lo estamos, Señor, en este estudio, lo estamos al escuchar estas palabras que tú nos permites, Señor, conocer, aprender. Te pido, amado Padre, que a través de tu palabra y ahí en la distancia, para ti no hay nada imposible. No importa el día, la hora que estén escuchando este mensaje, tú hables el corazón de cada uno de ellos. Los bendigas, los protejas como siempre lo has hecho. Les proveas y despiertes en cada uno de nosotros el interés, el hambre, la sed por ti, por tu palabra. Oro porque pronto podamos estar juntos y podamos volver a vernos, Señor, y podamos regocijarnos en tu presencia. Gracias porque a través de este tiempo nos estás enseñando muchas cosas. Nos estás enseñando a depender de ti cada día más. Gracias porque estamos en tus manos y porque tú eres bueno, justo y fiel. Bendito sea tu santo nombre, Padre. A ti la gloria y la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, pues espero que la bendición de Dios esté sobre ustedes, sobre aquellos que aman, y que pronto podamos volver a vernos. Les recuerdo que, si Dios permite, la próxima semana estaremos otra vez en el tema que sigue, es el mismo. Estamos en los primeros 3 versículos del capítulo 3 de Filipenses y esperemos que podamos seguir adelante con lo que Dios tiene para nuestras vidas. Les mando un fuerte y respetuoso